Y hoy vamos a hablar acerca de la cinemática inversa. Para esto vamos a hacer un muy breve recorrido acerca de lo que platicamos la clase pasada. Habíamos explicado el ejercicio que está puesto en mi página de internet para utilizar un robot modelado en SolidWorks y usarlo como herramienta para comprobar las ecuaciones de cálculo de MATLAB comparando los TCPs que nos da SolidWorks con el TCP que nos da las ecuaciones de MATLAB, ¿no? Y para esto pues hicimos un par de ejercicios y con esos ejercicios vimos nosotros la forma en cómo se podía utilizar esta herramienta. Bien, ahora lo que vamos a hacer es platicar acerca de la cinemática inversa. Bueno, ¿cuál es la cinemática inversa? Pues antes que nada definir que el análisis de cinemática se compone de dos partes, la cinemática directa y la cinemática inversa. La directa es lo que hemos venido haciendo en este curso hasta ahora y consiste en que nosotros tenemos nuestras variables de posición como datos de entrada a un modelo o un análisis matemático que hace las operaciones necesarias para arrojar como resultado un TCP. Entonces nosotros lo que hacíamos era estar revisando los valores de ángulo de los encoders y dependiendo de sus valores nosotros podíamos calcular el TCP utilizando un método a través de transformaciones geométricas. Si lo vemos nosotros como ecuación, entonces nosotros tendríamos TCP de teta, en donde aquí yo quisiera apelar a su conocimiento de matemáticas cuando nosotros veíamos f de x. No sé si ustedes recuerdan, durante todos los cursos de matemáticas, prácticamente, las ecuaciones que nosotros analizamos en esos cursos es y igual a f de x, ¿verdad? En donde, o sea, las ecuaciones explícitas en donde nosotros tenemos una variable independiente y una variable dependiente, y la variable dependiente era producto del cálculo de unas operaciones, esto es la ecuación, mientras que la variable independiente tomaba su valor de alguna manera. Y esa variable tenía un rango de funcionamiento que para el caso de los cursos de matemáticas, ya los primeros semestres, casi siempre era desde menos infinito hasta más infinito, cuando menos los ejemplos que nosotros veíamos en clase. Bien, el caso es de que haciendo una analogía aquí pasa exactamente lo mismo, excepto que la variable independiente teta nos la dan los valores de los encoders. Entonces nosotros tomamos los valores de los encoders, esos de alguna manera están ahí, y nosotros tenemos una ecuación que nos arroja el resultado de la función, que para en nuestro caso es el TCP. Entonces nosotros podemos decir que el TCP de teta es la función que estamos resolviendo a través de la cadena cinemática. Luego también lo siguiente, esta ecuación era una multiplicativa de matrices de transformación geométrica, algunas de traslación, otras de rotación, etcétera. Dependiendo del robot, aquí teníamos una combinación matricial. Pero al final de cuentas, si nosotros pudiéramos hacer eso, multiplicaríamos todas estas y tendríamos en realidad una cosa así como esto, en donde nosotros tenemos un conjunto de transformaciones geométricas, cualesquiera que ésta sea. Bueno, este diagrama a bloques define la cinemática directa.
Ahora, la cinemática inversa es, digamos, un poquito lo contrario. La cinemática inversa es este diagrama de bloques que está acá abajo, en donde vean ustedes el TCP es nuestro valor de entrada y nosotros tenemos un modelo matemático, cualquiera que este sea, que nos arroja las variables de posición. Esto es, nosotros tenemos ahora el sentido matemático inverso. Nuestra variable independiente va a ser el TCP y nuestra función es teta. Eso es el valor que nosotros estamos obteniendo como resultado. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que de alguna manera hay un TCP y nuestro modelo matemático lo que hace es ahora calcular qué ángulos de las articulaciones o qué valores en los sensores de posición tendría que existir para cumplir con el requisito que el TCP, el robot lo alcance. Ahora, si ustedes se fijan, estas aplicaciones son prácticamente las de robótica. Normalmente nosotros en un robot, esto es lo que esperamos. Si nosotros tenemos un robot que va a soldar, supongamos en aquel comercial de los autos, en donde los robots están soldando un chasis, ¿verdad? Con una soldadura de puntos, el robot tiene que saber exactamente en dónde tiene que soldar. Entonces ahora lo que hace es acomodar sus articulaciones para alcanzar este punto. ¿Qué valores tienen esas articulaciones? Realmente no me interesa con la condición de que el robot alcance ese punto. Entonces esos valores cumplen con el requisito para poder conseguir el trabajo. Lo mismo ocurre cuando el robot tiene que tomar un objeto. Vamos a suponer que viene un objeto en una banda transportadora. Entonces ahí el robot tiene que saber exactamente la posición del objeto para poder ir y tomarlo. Esto es, sabe las coordenadas que debe tener el TCP y mueve las articulaciones en consecuencia. Entonces busca que los valores de los encoders sean valores de producto calculado que haga que el robot alcance la posición. Lo mismo sucede con la pintura. Cuando un robot está pintando o está depositando un pegamento o así, lo que el robot tiene que estar calculando es la posición en un momento dado en donde la pintura tiene que llegar a la superficie que va a pintar. Entonces ahí también necesita saber en dónde está la superficie que va a pintar y obviamente tiene que calcular una distancia ya previamente definida para que accione la pistola con pintura y la pintura se distribuya uniformemente sobre la superficie. Podemos decir entonces que las aplicaciones de cinemática inversa son propiamente la robótica. Ahora, nosotros, como hemos platicado en este curso, que hemos estado haciendo cinemática directa, pues eso por supuesto también tiene su aplicación. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene la cinemática directa? Pues a través de las máquinas de coordenadas. Veamos un ejemplo aquí en mi página de internet. Nosotros aquí en mis publicaciones tengo un muy buen ejemplo de eso, que es este artículo que salió en la revista Ingenierías, que es la construcción de un brazo digitalizador. Le voy a dar un clic. Y bueno, aquí el asunto es el siguiente. Vean ustedes el mecanismo. Si yo
tengo el robot en esta posición y conozco de alguna manera a través de la electrónica los valores de las articulaciones, entonces yo puedo calcular este TCP. Yo no sé cuánto valga el TCP, pero sí sé cuánto valen los valores de las articulaciones, entonces yo calculo este TCP aquí. Ahora, si yo muevo este mecanismo y lo pongo por acá, vuelve a suceder lo mismo. Yo esta parte de acá no sé cuánto vale el TCP, pero a través de los valores de los encodes puedo calcular el TCP que está acá. Y por lo tanto, puedo saber a través de la resta de este TCP con el otro la distancia que hay y por lo tanto estoy midiendo. De tal manera que el mundo de la cinemática directa es el mundo de las máquinas de coordenadas. Todas las máquinas de coordenadas entonces son aplicaciones de la cinemática directa, del modelo de cinemática directa. Hay un problema con la cinemática inversa, miren ustedes. Aquí digamos, tengo el ejemplo con el que hemos empezado este curso, que es el robot más sencillo del mundo. Tiene 2 articulaciones. Y aquí el asunto va a ser al revés. Yo tengo el TCP conocido y ahora lo que quiero buscar es cómo calcular los valores de los ángulos. Para después de eso, mover los motores en consecuencia, ¿verdad? Bien, entonces yo tengo coordenadas, supongamos para este caso, coordenadas XY. Vamos a suponer, porque nada más tiene estas 2 articulaciones. Entonces, coordenadas XY. Si nosotros nos hiciéramos ese planteamiento en una hoja de papel, utilizando matemáticas, no iba a estar muy fácil, porque haz de cuenta que yo tengo las coordenadas de este TCP. Luego entonces también conozco la dimensión de esta longitud. Por lo tanto, yo sé que para que este TCP se cumpla, esta articulación tiene que estar en algún lugar de este círculo. También es cierto que conozco este punto que está aquí así, que es el ser universal. Conozco también la longitud de este miembro. Yo sé que para que este pueda estar aquí, este miembro tiene que estar, este punto tiene que estar en algún lugar de este círculo. Por lo tanto, la única opción que se cumple es cuando estos 2 círculos se tocan. Entonces, aquí que se están tocando los 2 círculos, se cumple la condición de que este robot tenga este TCP que está aquí. Sin embargo, lo mismo ocurre acá en este otro punto donde los círculos se cruzan, o sea, este de acá. De tal forma que para este problema, noten ustedes que el TCP no está cambiando, es el mismo valor, pero el robot tiene posiciones diferentes. Implica que para un TCP, el robot tiene más de una solución. Y esto es algo muy similar a lo que ocurre, por decirnos, cuando nosotros hacemos el análisis, allá por primer semestre, ¿se acuerdan en el curso de álgebra? El análisis de las raíces de una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Bueno, pues porque las raíces de una ecuación cuadrática siempre son 2. Digamos que en eso se parece este robot y aquellos problemas de nuestro curso de álgebra. Y de una manera análoga a como le hacían ustedes con la ecuación cuadrática, pues la pregunta es, de las 2 raíces de la ecuación cuadrática, ¿cuál es la buena? O lo que es lo mismo, de este problema con este robot más sencillo del mundo, ¿cuál de las 2 posiciones son las que ustedes agarrarían, ¿verdad? ¿Y por qué? Este problema se presenta siempre.
A menudo sucede que los estudiantes de allá del quinto, sexto semestre, de ahí de FIME, de la carrera de mecatrónica, andan elaborando, digamos, algunos pequeños mecanismos con un Arduino y un motorcito y así. Y cuando en algún momento se enfrentan a este problema, dicen, bueno, yo aquí voy a seleccionar la que yo crea que es mejor. Y sucede que hay algunas mañas que tenemos como estudiantes que no están fundamentadas, pero que son usos y costumbres. Una de ellas es de que despreciamos los valores negativos. O sea, normalmente lo que hacemos es, si tenemos un valor positivo y un valor negativo que son iguales pero que difieren en signo, pues nosotros agarramos el positivo y olvidamos el negativo. Eso es, digamos, una consecuencia natural de un pensamiento primitivo en donde estás contando manzanas o árboles, ¿verdad? En donde no puede haber menos árboles o menos manzanas, pero ya visto como cálculo, no se puede decir que que un resultado que te da un número negativo necesariamente sea falso. Simplemente por comodidad los estudiantes toman el valor positivo. Con los ángulos, por ejemplo, como se muestra aquí, pasa lo mismo. Vean ustedes que este ángulo es un ángulo menor de 180 grados, mientras que este de acá es un ángulo mayor de 180 grados. Entonces, los estudiantes normalmente dicen, ¿sabes qué? Me quedo con los ángulos menores de 180 grados, o de preferencia inclusive me quedo con los ángulos menores de 90 grados. ¿Por qué? Porque tienen la costumbre de resolver todo en el primer cuadrante y de querer resolver, cada vez que se hace un planteamiento, lo trazan ese planteamiento en el cuadrante, en el primer cuadrante, en el cuadrante con los dos ejes positivos. Y bueno, eso no significa que esté mal, ¿verdad? Significa que es de repente una maña que la llevamos más allá de lo que debería de ser. Tanto como en la cuestión geométrica angular, como en la cuestión de las ecuaciones positivas, no siempre es lo correcto. Ahora bien, un fabricante de robot, como por ejemplo sería este caso, internamente en el control del robot, no importa qué TCP el usuario quiera, siempre va a haber dos soluciones. Espero que ustedes puedan entender eso. Y esas dos soluciones tienen que ser calculadas por el control. Y es el usuario el que determina cuál de las dos es la que le conviene. Aquí presento una analogía de este problema con respecto a uno que ustedes conocen sobradamente, que es el cálculo de las raíces de una ecuación cuadrática. Ahora bien, las razones por las cuales una solución es mejor que otra rebasan los límites del fabricante. Una, por ejemplo, puede ser que aquí, digamos que esta es la estación en donde el usuario ya compró el robot y lo quiere poner a trabajar. Resulta que aquí hay una caja que no se puede mover. Bien, les decía, resulta que el usuario, aquí en el lugar en donde va a trabajar este robot, aquí tiene una caja que estorba. Por lo tanto, esta solución es una solución inadmisible para él. Pero este mismo robot en otro lugar, a lo mejor acá de este lado tiene una lámpara que cuelga y esta aquí estorba. Por lo tanto, esta solución es una solución no admisible. Entonces depende de qué y de las condiciones del ambiente de trabajo, cuáles el usuario podría determinar que sea mejor una que otra.
Sin embargo, el control del robot tendrá siempre que considerar las dos. Ahora imaginen ustedes qué es lo que sucede. Tú le dices al robot en un programa que se mueva a este TCP. La pregunta es, ¿qué hace? Porque internamente el control dice, pues yo puedo mover el robot de esta manera o también lo puedo mover de esta manera. Y tiene que tomar un criterio de movimiento para moverse porque no se puede quedar congelado. Todas las veces que yo le quiero decir a un robot, muévete a tal lugar, tiene que tomar esa decisión. Esto es, debe de haber un criterio de prioridades de solución. Imaginen ustedes ahora lo que sucede con un robot que tiene más grados de libertad que este que está aquí así, que está muy sencillo. Pues entonces significa que para cada TCP existe un número n de soluciones, en donde n está íntimamente relacionado con la arquitectura del robot. Es posible inclusive que se tengan un infinito número de soluciones. Por ejemplo, si yo digo que esta muñeca gira en sí misma, o sea, así, entonces, y vamos a suponer que nomás da una vuelta, pero no importa cuánto la gire, el TCP sigue siendo el mismo porque está rotando sobre su eje solamente. Entonces, no importa todas las veces, puede tener cualquier valor o infinito número de valores. La muñeca, el TCP, se sigue cumpliendo. Bueno, lo cual nos lleva a nosotros a un problema. ¿Cuál suponen ustedes o podrían suponer que sería el criterio interno del robot para poder cumplir con su movimiento y llegar a un TCP? Ya que todas las veces se presenta esa disyuntiva, no importa de qué robot se trate y no importa de qué TCP se trate, siempre hay más de una solución. Porque fíjese usted que existe más de una solución, ¿verdad? O sea, si yo lo pongo así, alcanza el TCP. Movió las articulaciones y lo alcanzó. Si yo lo pongo por acá, también. Entonces, ¿qué hace el robot? Está congelado, de cuenta. Imagine que de entrada el robot anda por acá, ¿verdad? Y usted le dice, oye, yo quiero alcanzar este TCP de aquí. Muy bien, el robot se va a mover. ¿Y a cuál se mueva? ¿A esta o a esta? ¿Y por qué? Y lo que yo deseo es moverlo para acá, a este TCP. Entonces yo calculo las coordenadas de TCP y le digo al robot, ok, a este TCP muévete. Y pues se tiene que mover. Y la pregunta es, ¿cómo se mueve? ¿Se mueve para esta posición o se mueve para esta posición? Son dos posiciones diferentes, me podrán entender eso. Ahora entonces, ¿cuál de las dos agarra y por qué? Nosotros no tenemos acceso al control interno de un robot. Ese ya está listo para usarse solamente. Entonces cuando yo le digo al robot, ¿sabes qué? Muévete a esta posición, el robot se va a mover a esa posición, pero sin intervención del usuario. Porque realmente el usuario lo único que desea es moverse aquí. Ahora el asunto es de que internamente el control está tomando decisiones porque tiene, para encontrar este TCP, tiene un número de soluciones, vamos a suponer 3 o 4. De ahí tiene que agarrar una y a esa es a la donde se va a mover. De cualquiera, todas las posiciones que te dan el TCP como resultado. Bueno, eso depende por supuesto de cada fabricante, pero a menudo sucede que lo que hace el robot antes de empezar a mover es analizar la cantidad de movimiento para cada solución. O sea, haz de cuenta que el robot anda por acá, por este lado, y tú le dices, ¿sabes qué? Vete por favor a este TCP. Y entonces él dice, ok, yo tengo dos soluciones posibles, como se muestra aquí. Entonces, ¿cuánto movimiento potencialmente tendría yo que mover para alcanzar a esta solución? ¿Y cuánto movimiento tendría yo que alcanzar a esta solución? La cantidad de movimiento entonces es diferente. Si por ejemplo el robot anda por esta zona, cuando yo le digo vete a TCP,
Obviamente que esta es la que tiene menor cantidad de movimiento y por lo tanto se acomoda ahí. Mientras que si el robot anda por acá y yo le digo, vete a este TCP, el robot agarra y se mueve a esta posición. ¿Se entiende? Ahora, pues hay una cuestión. ¿Qué pasa cuando está en una posición de ambigüedad? Esto es, la cantidad de movimiento es la misma para ambos casos. Imaginémonos que está exactamente aquí en el centro o exactamente aquí en el centro. Y yo le digo muévete, y entonces la cantidad de movimiento es la misma para los dos casos. Bueno, ahí ya depende de cómo priorizó el fabricante la decisión de cuánto y qué se tiene que mover. Un criterio que utilizan muchos fabricantes de robot es cuando se tiene que mover, siempre encuentran varias soluciones y analizan la que consume menos energía, la que está más cerca, por ejemplo, y se mueven en consecuencia a esas posiciones, ¿va? De la misma manera como en los proyectos de mecatrónica ya por quinto o sexto semestre, un criterio de los estudiantes es cuando tienen una solución positiva y una negativa, se olvidan de la negativa y agarran la positiva siempre, ¿verdad? Bueno, eso es un criterio que no siempre es el correcto, pero es un criterio y va a funcionar en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, los estudiantes dicen, bueno, con eso está bien, ¿verdad? Este, Depende de, por supuesto, mucho de la situación y de lo que se esté intentando resolver. Ahora, la gran moraleja de todo esto, la gran moraleja es que la cinemática inversa tiene el problema de que presenta varias soluciones. Ese es el gran problema de la cinemática inversa. Siempre. La cinemática inversa presenta siempre varias soluciones. A diferencia de la cinemática directa. La cinemática directa presenta solamente una solución. Porque yo ya tengo los valores de las posiciones fijos, entonces pues ya nada más calculo en dónde está el mecanismo. Pero para poder llegar a un lugar, el mecanismo, entonces aquí existen varias soluciones. Entonces, ese es el gran problema. Ya no puede existir para cinemática inversa un método como nosotros lo teníamos en cinemática directa, que nosotros dijimos, oye, ¿sabes qué? Para hacer el análisis simplemente seguimos este método y siempre nos va a dar. Y ustedes lo empezaron a ver una y otra vez en los ejemplos aquí de clase. Para cinemática inversa ya no se puede hacer. Ahora, bueno, aquí hay algunos ejemplos de cómo funciona una máquina de coordenadas. Las máquinas de coordenadas se utilizan en muchos talleres y empresas para revisar la calidad geométrica de los productos. Hay algunas dimensiones que son críticas en la funcionalidad del componente. Por ejemplo, hablemos de los cilindros de un motor, por ejemplo. Ahí las tolerancias están muy cerradas, entonces con una máquina de coordenadas tenemos que medir a ver si está dentro de la medida de la especificación. Si el cilindro está muy angosto, está muy ancho, ese motor ya no va a servir. Entonces, esas dimensiones son dimensiones críticas funcionales. ¿Cómo se hace en una empresa? Bueno, de la producción se saca una muestra que es estadísticamente representativa del universo que es la producción y se llevan a un pequeño taller o un lugar. Vean ustedes aquí, se nota que está ahí mismo en planta, pero está aislado. Vean cómo es la instalación aquí con lámina, etcétera. Y ahí se toman mediciones. Esta, digamos, es un ejemplo también muy similar. Vean que inclusive hasta las paredes se parecen. Esta es una máquina de coordenadas similar al artículo que les mostré yo en otra ocasión. Esta persona está con un palpador aquí, con la mano, porque esto es manual. Estos son los encoders. No tiene motores, son encoders de posición. Con la mano está llevando al aparato a que con el palpador toque aquí. Y en ese momento
le pica un botoncito que normalmente está por aquí cerca de la mano, y vean ustedes, hay una computadora aquí atrás, ahí se preservan los valores del TCP que se calcula en ese momento. Si él lo hace a lo largo y ancho de la figura, entonces empieza a tomar mediciones. Esta máquina que está acá es una máquina de portal. Esta inclusive es programable, entonces uno le puede hacer por programación recorridos, pero aquí hay un palpador muy similar al que hay acá. En fin, hay diferentes tipos de máquinas. Ahora, las pruebas. Este es el mundo de la metrología. Las pruebas de medición son estandarizadas. Y el estándar implica que tenga que hacerse en un lugar aislado, que tenga que hacerse con una cimentación. Todo esto que está abajo en el suelo del operador o debajo de la máquina es una cimentación especial para máquinas de medición, porque la Tierra se está moviendo, está rotando y está trasladándose alrededor del Sol. Todo esto se está moviendo siempre. Entonces, la idea es aislar de esos movimientos lo más posible a la máquina para poder tomar mediciones. La temperatura también, porque cualquier diferencia de temperatura hace que tanto la máquina como los productos que se van a medir, por ejemplo esta pieza de aluminio, parece que es aluminio, cambien por su coeficiente de dilatación térmica, cambien de dimensión. Entonces no es lo mismo medirla en verano que en invierno, va a dar medidas diferentes. Entonces, para garantizar que no importa en qué momento se haga la medición, este espacio, el laboratorio tendrá que estar a fuerza a tantos grados centígrados, que normalmente son 20 grados centígrados los que tiene que estar. El operador, cuando entra a la cabina, su cuerpo trae 37 grados, entonces está alterando las condiciones de medición. Ahí, por norma, el señor se tiene que sentar en una silla cuando entra, se tiene que esperar 15 o 20 minutos para que la temperatura de su cuerpo homogeneice el ambiente de trabajo, y entonces puede empezar a proceder a hacer mediciones. Dependiendo, por supuesto, del tipo de máquina que se tenga y de la precisión que se desea conseguir en la medición, se toman diferentes tipos de medidas. O sea, quiero decir de acciones para poder llevar a cabo la medición. Todo este conjunto de acciones es una cosa que está normada. Las máquinas de medición son extremadamente caras. Y no solamente eso, sino que tienen algo así como pedigrí. Esto es una máquina calibrada, está certificada y por lo tanto puede dar mediciones confiables que también son certificadas, ¿verdad? Da certificados de medición. Y eso se logra si solo si la máquina está siendo operada de manera correcta, y también si la máquina está con sus mantenimientos regulares de la compañía que la fabricó. Entonces, cualquier taller o cualquier empresa que tiene una máquina como esta está encadenado a la compañía para que todos los años vengan, le den mantenimiento, la calibren con procesos especiales para poder tener el certificado. Y si se tiene el certificado, esta máquina toma mediciones certificadas. Si no se hace eso, se pierde la certificación y nadie puede confiar en las mediciones de la máquina. Y pues todo un mundillo para garantizar que los productos tengan la especificación geométrica deseada. Y bueno, en metrología en lo general sucede en todos los campos, o sea, en voltaje, en color, en temperatura, todos los instrumentos se manejan de la misma manera. Y un poquito nosotros, para el caso del diseño geométrico, hemos en este curso visto este problema. A diferencia de los robots, en donde tenemos siempre cinemática inversa. Y todas las veces que ustedes vean en internet o en los libros, siempre verán ese doble análisis, el análisis de cinemática directa y el análisis de cinemática inversa,
que se está presentando de manera continua en el uso del robot, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el análisis de cinemática inversa del mismo robot de SCAR. Nosotros tenemos, vean ustedes aquí, un TCP, haz de cuenta, pues aquí está el robot, aquí están sus dimensiones puestas, y nosotros deseamos alcanzar esta posición, ¿no? En donde se entiende que quien lo está solicitando ya sabe que estos números son alcanzables por el robot. ¿Está bien? El usuario ya sabe que este valor está dentro del volumen de trabajo del robot. Ok, ahora la pregunta es, ¿qué hago? ¿Cómo logro que se logre esto? Bueno, primero, noten ustedes que los ejes, el eje Y es el vertical, entonces este valor Y de 469.15 no tiene gracia, porque es 584 más 108 me da este punto. 584 de aquí a aquí, más 108 lo sumo y luego le resto el 223. Y ese es el valor que tiene el TCP aquí en Y. Entonces, este 223 es la articulación lineal que sube y baja, y en función de eso es el número que va a dar aquí, y por lo tanto, si yo quiero alcanzar este valor, pues es 584 más 108 menos 469 es el valor que yo voy a tener aquí. Entonces, calcular la altura está fácil. El problema en realidad viene siendo con los valores X y Z. Vean ustedes que X y Z, este plano formado por los ejes X y Z, es el plano que se encuentra aquí, en donde están las articulaciones del robot. O lo que es lo mismo, la vista superior. Vean ustedes el plano XZ y el lugar de trabajo de este robot en donde están las articulaciones. Ahora, nosotros sabemos que la articulación θ1, porque mecánicamente no puede ser de otra manera, el encoder está atornillado, el encoder y el motor están atornillados entre el estator en uno de los elementos y el rotor en otro de los elementos, cualesquiera que sean. Y el asunto es de que tenemos garantía de que el encoder que está aquí me está leyendo θ1. Este de acá no, porque este de acá depende cómo lo hayan atornillado. Obviamente que el estator está atornillado a este elemento y el rotor a este, o viceversa, pero el asunto es cómo está puesto, en dónde está puesto el cero de ese encoder. Aquí ahorita por lo pronto con esta rayita estamos presuponiendo que el cero del encoder está puesto aquí. Por lo tanto, el ángulo que me va a estar dando el encoder va a ser este ángulo de aquí. La pregunta es, bueno, ok, ¿y ahora cómo hago para calcular cuánto debe de tener θ0 y cuánto debe tener θ1 de tal manera que se cumpla que en este TCP que está aquí así, el valor de X sea 257.21 y el valor de Z de este punto que está aquí así valga menos 136.95? Sabemos que este número negativo es porque el 0 de mi sistema universal está puesto en esta parte de aquí, y como el TCP anda acá, anda en la parte negativa de Z. ¿Se entiende eso? Y también como el 0 universal está puesto aquí, sabemos que este TCP ahorita está en la parte positiva del eje X. Esa es la razón por la cual aquí ya sabemos por qué este es positivo y por qué este es negativo. Para este caso particular, la ventaja de este robot es que es un robot bastante popular. Entonces, que nosotros estemos invirtiendo el tiempo en revisarlo no es tiempo perdido de ninguna manera, porque el robot tiene muchas aplicaciones en la industria, ¿verdad? O sea, en muchas partes no lo podemos encontrar. Bueno, la cuestión es de que resolver esto, pues es resolver solamente este robot. O sea, no vamos a resolver otro nada más que con este método que vamos a ver aquí, que es simplemente trigonometría tridimensional, punto. Pero todavía mucho mejor, porque resulta que en realidad este robot se está moviendo en este plano que está aquí así, formado por este triángulo, aquí en esta zona.
y convierte este problema en un problema bidimensional, de X contra Z. Mira, aquí está el sistema de coordenadas universales puesto en el centro de este miembro, y esta es la posición de un elemento, esta es la posición de otro elemento, y yo aquí picudamente estoy uniendo con una línea el TCP con el 0, de tal manera que aquí puedo decir, bueno, aquí hay un triángulo. Ahora, este triángulo, por este dibujo así como está, aparenta ser un triángulo rectángulo, pero no lo es. Nosotros no tenemos ninguna garantía que aquí haya 90 grados, y aunque los hubiera, este método me debe de poder permitir analizar el robot aun cuando este esté un poco girado para allá y aquí no haya 90 grados. Entonces aquí no vamos a considerar nunca 90 grados. Acá por supuesto no los hay y acá tampoco por supuesto los hay. Entonces esta solución es la resolución de un triángulo. ¿Okay? Entonces cuando nosotros queremos aquí en este problema ver un triángulo, necesitamos primero decidirnos si lo queremos ver por sus lados o lo queremos ver por sus ángulos. La razón por la cual nosotros siempre en ingeniería estamos resolviendo todo con triángulos con un ángulo de 90 grados es porque nosotros lo que hacemos es dibujar nuestro problema de la naturaleza en un sistema cartesiano, y los sistemas cartesianos tienen la característica de que los ejes están a 90 grados, y esa es la razón, porque como están a 90 grados entonces siempre va a haber un ángulo rectángulo ahí, que sería muy diferente si yo mi sistema lo quisiera analizar, el mismo problema en la naturaleza lo quisiera yo representar en términos de coordenadas diferentes cilíndricas o esféricas, por ejemplo. Vean ustedes que continuamente nosotros en el quehacer ingenieril estamos viendo sistemas cartesianos porque nuestras casas son unos cubos, o sea, todos los objetos los estamos viendo como que tienen las propiedades de ancho, alto y profundidad, pero eso realmente no es del todo correcto. Los sistemas de navegación, los sistemas de GPS, todo eso, obviamente ya no utilizan el sistema cartesiano porque de hecho de entrada pues la Tierra tiene una forma cuasi esférica que invita a pensar que el sistema natural del universo tendría que ser esférico, y de hecho hay matemáticos que piensan que deberíamos de cambiar toda nuestra percepción y todos nuestros libros de matemáticas a ponerlos en sistemas esféricos, y con esto nos estaríamos acercando mucho mejor a la interpretación de la naturaleza, ¿verdad? De entrada, considerar el sistema cartesiano es como que contradictorio a la naturaleza, ¿no? Pero nos ayuda porque podemos entonces estar representando cosas como esta en términos de triángulos rectángulos, ¿no? Muy bien. Ahora, pues bueno, aquí tenemos este problema. El problema que tenemos es de que conocemos el TCP. El TCP está aquí. Sabemos cuánto mide este lado, que mide 170, como se muestra aquí en esta figura. Y sabemos cuánto mide este lado, que mide 230. Y ya eso es todo lo que sabemos. También sabemos que aquí el sistema de coordenadas universales está puesto aquí, en donde este es el eje X y este es el eje Z. Y se acabó. Esa es toda la información que tenemos. Pero nosotros podemos calcular los valores angulares para que una vez calculados estos valores, nosotros hagamos que los motores se muevan. Y los motores se van a detener cuando el encoder me diga que ya alcancé el valor de θ 0 y alcancé el valor de θ 1. Cuando se logre eso, entonces sabemos que el robot está en el TCP que nosotros deseamos. El problema es resolver este triángulo rectángulo. Ahora bien, pues bueno, tenemos que empezar con lo más básico. Este triángulo escaleno lo vamos a acotar. Entonces los ángulos de entrada, las cotas angulares, se ponen utilizando las letras griegas. No tiene que ser así, no están ustedes obligados, pero es, digamos, casi una estandarización, es una recomendación que ustedes podrán encontrar en muchos
libros de matemáticas y así. Y para poder tener completa concordancia con el ejercicio que está publicado en internet, yo voy a decir que este ángulo que está aquí es el ángulo alfa, voy a decir que este que está aquí es el ángulo beta y voy a decir que este ángulo de aquí es el ángulo gamma. Simplemente porque me dio la gana, yo realmente lo hago porque así está el ejercicio publicado en internet, entonces yo agarré aquí alfa, beta y gamma, ¿verdad? Muy bien. Ahora, por convención también, los lados siempre son el contrario del ángulo. Esto es, para este ángulo alfa, su contrario es este lado de aquí. Para este ángulo beta, su contrario es este de acá. Y para este ángulo gamma, su contrario es este de acá. Y esos también tienen nombres, que a menudo se utilizan letras de nuestro alfabeto. Entonces, este lado de aquí sería el lado A, este lado de aquí sería el lado B y este lado de aquí sería el lado C de este triángulo. Bien, ahora si son mayúsculas o minúsculas las letras de nuestro alfabeto, también eso varía de libro en libro. Ahí les encargo que ustedes lo vean, ¿verdad? Pero al final, para nuestro caso, lo que nosotros queremos lograr, así está. Y hay que seguir recordando, aquí está nuestro sistema de coordenadas cartesianas. Ahora, hay una ley que se llama la ley de los senos. La ley de los senos dice que la proporción entre el lado y el ángulo siempre se mantiene. O sea, A sobre el seno de alfa, o sea, A sobre el seno de este ángulo, siempre va a ser igual a B sobre el seno de beta, o sea, B sobre el seno de beta. Y va a ser igual a C sobre el seno de gamma. Ustedes se pueden encontrar la ley de los senos así, pero también es cierto de que esa proporción se puede poner de manera inversa. O sea, seno de alfa sobre A debe ser lo mismo que seno de beta sobre B, que es lo mismo de seno de gamma sobre C. O sea, al revés todo esto porque es la misma proporción. Esa se le conoce como la ley de los senos. No vamos a demostrar aquí la ley de los senos y la ley de los cosenos porque se va más allá del alcance de esta clase, pero la ley de los cosenos es esta así como está. Con la misma nomenclatura, el lado A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC por el coseno de alfa. La gran ventaja de la ley de los cosenos es que vean ustedes que aquí solamente hay un ángulo desconocido en esta ecuación. Son tres ecuaciones, por supuesto, en realidad es la misma ecuación vista desde cada uno de los lados, ¿verdad? Primero la vemos desde este lado, luego la vemos desde este lado y luego la vemos desde este lado y es la misma ecuación. Lo cual tiene como ventaja que solamente hay un valor angular desconocido, que es el caso de nuestro robot, porque nosotros conocemos este lado de aquí que vale 230 y este lado de aquí que vale 170. O sea, conocemos A y B. Si conocemos A y B, nosotros podemos conocer C. No podemos utilizar la ley de los cosenos todavía porque también desconocemos los ángulos. Para esto primero necesitamos calcular cuánto vale este lado de aquí. Pero eso no tiene gracia, porque nosotros sabemos que aquí está el TCP y nuestro sistema de coordenadas cartesiana, o sea, las componentes X y Y del TCP son estos dos lados de este triángulo azul que está aquí. Este triángulo azul es muy sencillo. Este lado de aquí es el TCP de Z, porque este es el eje Z. Y este de acá es el TCP de X, porque este es el eje X. Entonces yo aquí sí tengo un triángulo rectángulo porque son las componentes cartesianas del TCP y las tengo las dos, que son los valores que están aquí en el valor del TCP que yo deseo calcular. Por lo tanto, calcular la hipotenusa que coincide con la del otro triángulo no tiene gracia. Es la raíz cuadrada del TCP x al cuadrado más TCP de z al cuadrado, y con eso ya tengo
el lado C. Si yo ya tengo este lado C, entonces ya tengo los tres lados. Ahora con estas tres ecuaciones yo puedo despejar alfa, beta y gamma y calcular los tres ángulos internos de mi triángulo escaleno. Entonces, claro, yo podría calcular también este ángulo de este triángulo rectángulo aquí, delta, le he llamado en este caso, que en realidad es la tangente de los catetos del azul, ¿verdad? TCP de Z o TCP de X, la tangente inversa me da este valor de delta. ¿Por qué es necesario delta? Bueno, porque hay que recordar que teta 0 viene siendo la suma de estos dos. Vamos a verlo acá donde empezamos con esta historia. Aquí, vean, teta 0 es el ángulo de este miembro con respecto a este 0 que yo me saqué de la manga porque ni siquiera estamos seguros de que el encoder esté atornillado así. Pero bueno, vamos a suponer que este es el caso. Entonces, teta 0 viene siendo el ángulo que hay aquí. Cuando yo tengo el valor del sensor, me está dando este valor angular. Bueno, entonces aquí, vean ustedes, teta 0 viene siendo beta más delta. No tenemos ningún problema con gamma porque gamma es igual a teta 1 porque es el ángulo que hay entre los dos miembros del robot. Vámonos de regreso. Vean ustedes, teta 1 es el ángulo que hay entre los dos miembros del robot. Por lo tanto, gamma y teta 1 es directo. Mientras que aquí teta 0 viene siendo el ángulo, perdón, el ángulo de este triángulo más el ángulo que este pedacito que está aquí así. Entonces, así tengo yo calculados aquí ya los valores de la variable teta. Para este TCP numérico que yo me puse como condición, estas son las ecuaciones. Claro, ustedes podrán intuir un algoritmo de cálculo, pero es un algoritmo realmente muy sencillo, ¿verdad? Tan sencillo que lo podemos programar en menos de 5 minutos en un Arduino para estar calculando siempre los valores de teta para que se cumpla este TCP. Ahora, si yo tengo los valores de teta y yo tengo un Arduino con un motorcito de pasos, pues ya sé cuántos pulsos le tengo que dar para que el motorcito agarre este valor angular, y con eso yo ya puedo decir, sabes que ya alcancé el TCP. Y vean cuán sencillo es hacer, digamos, un robot allá para la clase de sensores y actuadores, un robot muy sencillito utilizando un Arduino y un motorcillo de pasos, ¿no? Ahora, sabemos que nosotros tenemos dos soluciones en este robot, porque fíjense ustedes, este robot Skara es prácticamente el mismo caso que el robot más sencillo del mundo, porque tiene también dos articulaciones. Entonces, eso significa que nosotros tenemos una segunda solución. Aquí esta segunda solución está mal dibujada. Lo quisiera yo corregir porque va acá de este lado. Debe estar volteado. Me ha venido molestando ya desde hace algunas clases. Déjame, le doy un poquito un zoom para verlo con mayor detalle. No es la mejor manera de hacer esto, pero brinca, ahí está. Y luego aquí, más o menos, no me desagrada. Ahí está. Muy bien, gracias. Que siempre me ha molestado este problema. Bueno, y lo tengo que copiar en la siguiente filmina. Le di grabar, pero algo está pasando. Vamos a ver si no aborta ahí la presentación. Ahí está. Bueno, lo voy a copiar. Y luego me voy a la siguiente filmina y lo borro y pego ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Entonces les decía, si nosotros, bueno, me voy ahí. Entonces, si nosotros ya hicimos la solución
de la chamba que van a hacer ustedes es sacar la segunda solución, que es calcular este de acá. Y eso es el mismo procedimiento otra vez, no tiene gracia, pero ahora los valores angulares pues ya son otros para resolver este triángulo. Claro, aquí para que quedara bonito tendría yo que mover el robot en consecuencia, pero no es mi intención hacer eso ahorita. Entonces ahora el asunto es de que este miembro del robot tendría que estar orientado para acá. Esta articulación que se ve aquí sería esta esquina de aquí. Y este miembro del robot que ahorita se ve aquí debería estar orientado para acá. Y eso hace que el robot entonces va a estar en el TCP, en el mismo TCP, pero los valores angulares acá ya son otros. Y esa es la chamba del ejercicio de clase.